Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. Las Copas del Mundo siempre tienen equipos sensación en la competencia, aquellas selecciones de las que se espera poco y la terminan rompiendo durante el torneo. Bueno, estas sorpresas cargan con un precio bastante caro posterior a la Copa, y es que las revelaciones de los mundiales en los torneos siguientes no logran repetir la hazaña y terminan teniendo participaciones muy cortas. Hoy vamos a hablar del peso de ser sorpresa. En los años iniciales del mundial, los equipos sorprendentes tenían la particularidad de que usualmente no clasificaban al torneo siguiente. Casos puntuales son el de Cuba en 1938, Checoslovaquia en 1962, Alemania Oriental en 1974, entre muchos otros. Para este video vamos a comenzar a contar las sorpresas desde Francia 98, cuando el formato se adaptó para contar con 32 participantes, tal y como está hasta la actualidad. Este mundial solo contó con una gran revelación. Croacia como debutante alcanzó el tercer lugar de esta edición, consiguiendo resultados sorprendentes durante la ronda eliminatoria. Lamentablemente, en 2002 la hazaña no pudo repetirse y terminó de forma muy prematura en fase de grupos. La falta de revelaciones en 1998 fue opuesta a lo visto en Corea-Japón 2002, iniciando con Estados Unidos. Los norteamericanos pasaron la fase de grupos dejando en el camino a dos europeos como Polonia y Portugal. Ya en octavos de final, México no impuso mucho reto para los estadounidenses, que solo perdieron ante Alemania en cuartos de final de forma bastante polémica. En 2006, Estados Unidos no estuvo ni cerca de replicar la hazaña, perdiendo en su grupo con solo un punto. Otra revelación de cuartos de final fue Senegal, que en su debut sorprendió a todos, iniciando con una victoria sobre Francia, los campeones vigentes. Posterior a eso consiguió dos empates con los que accedió a octavos de final. En esta ronda, Suecia no pudo vencer a la sensación africana, que perdió en cuartos ante Turquía por 1-0. A pesar de este histórico debut, en Alemania 2006 los senegaleses no lograron clasificar. En el cuarto lugar de este mundial se ubica Corea del Sur. Considerar a esta selección como una sorpresa es algo injusto por todo el drama alrededor de su desempeño, pero entra en esta lista por esta ocasión. Compartiendo grupo con Estados Unidos, los coreanos consiguieron un inesperado liderato por encima de equipos más experimentados. Ya en la segunda ronda, vencieron a Italia y a España de forma controversial para llegar hasta las semifinales. Una vez ahí, Alemania los derrotó y los trasladó al partido del tercer lugar, el cual perderían ante Turquía. A pesar de esta histórica campaña, el karma haría justicia, ya que en el mundial siguiente, Corea del Sur se fue en fase de grupos. Turquía cierra lo que fue un mundial lleno de sorpresas. De forma irreverente, los turcos llegaron a semifinales y se quedaron con el tercer puesto tras vencer a Corea del Sur. Ese bronce mundialista es una historia para recordar para los turcos, ya que desde entonces no han podido participar en la Copa del Mundo del todo. En Alemania 2006, Ucrania alcanzó los cuartos de final como debutante tras una buena participación. En fase de grupos quedó por detrás de España tras dos victorias y una derrota. Ya en octavos de final se deshizo de Suiza en un encuentro muy parejo que se definió en la tanda de penales. Ya en cuartos de final, Italia hizo lo suyo y con una fuerte goleada eliminó a la gran sorpresa por 3-0. Nuevamente, esta revelación no pudo repetir participación de forma consecutiva, ya que en Sudáfrica 2010, Ucrania brilló por su ausencia. En tierras africanas, la mayor sorpresa de la Copa fue sin duda Ghana. El conjunto ganés tuvo una participación memorable que culminó en un intenso partido ante Uruguay. Tras pasar la fase de grupos con lo justo, en octavos de final eliminó a Estados Unidos para volverse el tercer equipo africano en llegar hasta cuartos. Ya en esa ronda, Ghana dio todo de sí mismo para ganarle a Uruguay, pero el 1-1 se mantuvo hasta el final. En el último suspiro, los ganeses desaprovecharon un penal que los hubiese catapultado a la semifinal, y en la tanda de penaltis quedaron eliminados de forma definitiva. Esta historia es una de las más conocidas, especialmente porque Ghana desde entonces no pudo resaltar en los mundiales. Para Brasil 2014 hay un equipo en particular que destacó por encima de los demás con una participación verdaderamente insólita. Este fue Costa Rica. Los costarricenses fueron dados por muertos desde el sorteo de su grupo al ser emparejados con tres campeones mundiales.
Sin embargo, y para la sorpresa de todos, los ticos fueron capaces de liderar la zona de forma invicta. En octavos de final, ante Grecia, un empate a 1 le llevó la serie a los penales, donde los costarricenses salieron victoriosos. Mismo caso se dio en cuartos de final, solo que la tanda se decidió a favor de Holanda, eliminando al cuadro centroamericano. Para lo que fue esta gran participación, lo visto en Rusia 2018 fue decepcionante, cuando Costa Rica se fue con solo un punto en primera fase. Para 2018, Croacia se rebeló ante grandes rivales y alcanzó la final, pero este equipo rompió la maldición al repetir una buena participación en 2022. Sin embargo, lo mismo no se puede decir de Rusia y Suecia. Ambos conjuntos europeos llegaron a cuartos de final. Rusia lo hizo con grandes victorias en la fase de grupos y tras un intenso partido ante España en octavos, pero en la tanda de penaltis contra Croacia se fue eliminado en los mejores 8. Suecia, por el otro lado, tuvo una fase de grupos muy convincente, liderando de forma improbable una zona con México, Corea del Sur y Alemania. Ante Suiza en octavos de final, un gol solitario le dio la victoria a los suecos, que posteriormente no podrían ganarle a Inglaterra y se quedarían en los cuartos de final. Tanto Rusia como Suecia llegaron a la repesca de Qatar 2022, pero los rusos fueron descalificados mientras que Suecia perdió contra Polonia en el partido final. En la reciente Copa del Mundo pudimos ver que la gran sorpresa fue Marruecos, llegando a semifinales. Por ahora es muy temprano para definir su rendimiento en 2026, pero en lo personal creo que no igualarán este gran rendimiento. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué opinan de esta maldición? ¿Conocen de más casos como estos? Los leo en los comentarios. Yo soy FunAnimator y con esto me despido.